Hoy vamos a meternos de lleno en un discurso que es mucho más que un simple texto. Es en realidad la historia de toda una nación. Una historia que contó María Corina Machado al aceptar el Premio Nobel de la Paz y que, ojo, tuvo que leer su hija porque a ella no se le permitió estar presente. En esencia, es la crónica de una larguísima marcha hacia la libertad. El discurso arranca así, con esta frase que es absolutamente clave. Porque desde el primer momento lo que hace es enmarcar toda esta lucha no como un simple conflicto político, sino como un viaje, casi una epopeya, la narrativa de todo un pueblo buscando su destino. Para entender la situación actual, el discurso nos lleva atrás, a los cimientos de Venezuela, y argumenta que la identidad misma del país se construyó sobre un pilar que lo era todo, la libertad. Ojo a la imagen que se construye aquí, porque no es una historia cualquiera. Hablamos de ser pioneros, de tener una de las primeras constituciones republicanas del mundo. Luego, el petróleo, que no solo trajo dinero, sino que financió una explosión de cultura, de arte, y convirtió al país en un faro de democracia, un refugio para gente de todo el mundo. Se está pintando el cuadro de una especie de edad de oro, una tierra de promesas. Pero claro, toda gran historia tiene un punto de inflexión. Y aquí está el de Venezuela, según se narra en el discurso. Apunta a una generación que, como nació ya en una democracia próspera, pues simplemente dio por sentada su libertad. Se exigían los derechos, sí, pero se olvidaron los deberes cívicos, que, al final, son los que la mantienen fuerte. Y ese olvido, tuvo unas consecuencias catastróficas. El siguiente capítulo de esta historia es, precisamente, el colapso que vino después, el desmoronamiento de esa democracia que parecía de verdad indestructible. El discurso lo que describe es un desmantelamiento sistemático, pieza por pieza. O sea, no fue que el sistema se cayera por accidente, no. Fue más bien una demolición controlada. Se ignoró la Constitución, se reescribió la historia a conveniencia, se tomaron las Fuerzas Armadas y, claro, se silenció a todo poder independiente, desde los jueces hasta la prensa. Las consecuencias económicas que se citan son casi inimaginables. Pensemos un momento en esto. Un colapso de más del 80% de la economía. Es, literalmente, la evaporación casi total de la riqueza de un país entero. Y ese colapso económico se traduce directamente en esto. Según las cifras del discurso, una tasa de pobreza que se dispara por encima del 86%. O sea, la inmensa mayoría de la población sumida en la más absoluta precariedad. Y la consecuencia humana final fue el éxodo. El discurso habla de 9 millones de venezolanos forzados a dejarlo absolutamente todo atrás. Esto ha creado una de las crisis migratorias más grandes del planeta, familias enteras completamente dispersas por el mundo. Y para que estas cifras no se queden en algo frío, en simple estadística, el discurso las clava en la realidad con una frase que es demoledora. No son estadísticas, son heridas abiertas. Te recuerda que detrás de cada uno de esos números hay una familia rota, una historia personal de dolor. Pero es justo en el punto más oscuro cuando la narrativa da un giro. El discurso describe cómo de esa misma desesperación nació algo completamente nuevo, un movimiento ciudadano potentísimo que empezó a organizarse desde la base, desde la gente. ¿Y cuál fue la chispa que lo encendió todo? Pues algo que podría parecer un simple trámite político, la decisión de organizar unas elecciones primarias. Pero ese acto, que en apariencia era modesto, fue lo que lo cambió todo, fue lo que reavivó la esperanza en todo el país. La estrategia que se describe es fascinante, porque es puramente de base, construida de persona a persona, de pueblo a pueblo. Se trataba de reconstruir la confianza entre la gente, de recorrer el país tirando del boca a boca, de canalizar todo ese dolor acumulado en un solo propósito, y finalmente de crear una red ciudadana para defender cada voto. Para ilustrar este cambio, el discurso cuenta una anécdota increíble. Una maestra, en un meeting, se encuentra cara a cara con la gente del régimen que controla la comida en su comunidad. ¿Y qué hacía allí? Pues estaba porque su hijo, que estaba en el exilio, se lo había pedido. La conclusión que saca el discurso es simple pero muy potente. Ese día, el amor venció al miedo. Todo este movimiento, todo este renacer de la esperanza, acabó convergiendo en un único punto: las elecciones presidenciales de 2024. Y es aquí donde la historia llega a su clímax, y a la vez a su momento más oscuro. El resultado de las primarias fue una participación masiva que, según cuenta el discurso, le dio a Machado un mandato totalmente inequívoco. La respuesta del régimen: prohibirle presentarse. Esto obligó al movimiento a buscar un sustituto, Edmundo González Urrutia, para que fuera el vehículo de ese mismo mandato popular. Y llegó el día de la elección, el 28 de julio. El movimiento cívico declaró una victoria que describen como abrumadora, un 67% de los votos. Y lo más importante, según afirman, es que tenían la prueba física,
cada acta electoral en cada rincón del país contaba exactamente la misma historia. El contraste es brutal. La respuesta que se describe en el discurso fue el terror puro y duro. Secuestros, torturas documentadas por Naciones Unidas y actos de una crueldad que cuesta hasta imaginar. Lo califican de terrorismo de Estado, diseñado para integrar la voluntad popular bajo el miedo. Y después de relatar esta secuencia terrible, el discurso se eleva, como para sacar la lección final de todo esto. Conecta la lucha específica de Venezuela con una verdad universal, una reflexión sobre qué significan de verdad la libertad y la paz. Y aquí está la idea central, el corazón de toda la narración. La libertad no es algo que se tiene y ya está, o que se hereda como aquella generación que la dio por sentada. No, es una elección. Una decisión personal, consciente, que hay que renovar cada día, y su valor se mide por el coraje que hace falta para defenderla. Y a pesar de toda la brutalidad narrada, el discurso termina con una visión de esperanza que es inquebrantable. Este es el objetivo final: abrir las prisiones, reunir a las familias, recuperar las alegrías más simples de la vida, todo ello resumido en esa imagen tan poderosa del regreso a casa. Y así, la historia de Venezuela se convierte en una especie de espejo, y nos deja con una pregunta que va mucho más allá de sus fronteras. Si la libertad es de verdad una elección diaria, ¿qué forma toma esa elección en la vida de cada cual?